Hemos llegado al día viernes y es una alegría poder contar con su sintonía y saber que hemos aprendido muchísimo. También agradecemos a nuestro pastor Dani Perla porque durante esta semana, que ha sido muy intensa, porque ha sido varios capítulos, pastor, hemos podido ahí aprender un poquito más y le agradecemos mucho por eso. Pero en la lección de hoy, que es el resumen de la semana, vamos a comentar algunos aspectos que seguramente siempre se quedan aspectos en la semana, pero queremos reforzarlos para que veamos la importancia que tiene aplicar lo que estudiamos a nuestro diario vivir. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Bondadoso Padre, gracias te damos porque nos das tu palabra para aprender las lecciones que no solamente son historias que podemos contar, sino que son lecciones que podemos aplicar a nuestra vida, especialmente porque nosotros sabemos que cada día que pasa estamos más cerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ayúdanos a aprender. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El día de ayer, pastor Dani Perla, estuvimos comentando la historia de Lot y, bueno, el trágico final que tiene Sodoma y Gomorra, pero que también afecta esto a Lot. Sin embargo, creo que podemos ir a un pasaje que está acá para que eso nos pueda ayudar a comentar todavía algunos aspectos. Ya se destacó la negociación que él hace con los habitantes de Sodoma, pero es curioso que también tiene una conversación con Dios. Porque dice el verso 17, que ya nos destaca a los ángeles sacando a la familia de Lot del capítulo 19 de Génesis, verso 17 dice así: cuando ya estaban fuera le dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, vuestro siervo ha hallado gracia en vuestros ojos y habéis tenido mucha misericordia conmigo al salvarme la vida, pero no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Cerca de aquí hay una pequeña ciudad a la cual puedo huir. Dejadme ir allá. ¿No es ella en verdad pequeña? Y salvaré mi vida. ¿Qué nos dice esto, pastor, sobre la actitud de Lot? Porque vemos a un Lot que ha sido salvado por gracia, pero todavía quiere hacer sus cosas a su manera. Bueno, es terrible, como hemos mencionado, estamos contrastando el carácter de Abraham con el carácter de Lot. Y es tremendo, porque incluso un versículo antes de lo que leímos ahora, dice que Lot se demoraba. Sí. Él no está preocupado, él no está prisa. Aún Abraham, cuando salió a recibir a aquellos visitantes celestiales que todavía no estaba muy seguro, pero tenía sospecha, estaba esperando el cumplimiento de la promesa, él está apresurado para que la promesa se cumpla. Aquí vemos a un Lot que como que no es plenamente consciente de lo que está por suceder. Y entonces ante la intervención del ángel, las palabras del ángel, noten que la primera palabra que hay, pero Lot les dijo no. La primera palabra es no. Es una negativa y le dice no. Es más, le echa la culpa a Dios de la destrucción, lo mismo que hace Adán y Eva cuando pecaron, lo mismo que hace Caín, y eso está en estas palabras. No sea que me alcance el mal y muera. Él sabía que Dios mismo estaba por llevar la destrucción a esas ciudades, porque él supo también, así como Abraham tuvo una señal de que los visitantes eran celestiales, Lot también tuvo una señal, no lo comentamos porque no tuvimos el tiempo, pero cuando los habitantes de Sodoma quedaron ciegos, y estos seres celestiales que eran ángeles hicieron pues esa maravilla o esa señal delante de Lot. Así que Lot ya sabía que eran seres celestiales. Se rehúsa delante de ellos, les echa la culpa de lo que está pasando, pero aquí vemos nosotros que también pide ir a una ciudad y dice, cerca de aquí hay una pequeña ciudad a la cual puedo huir, dejadme ir allá. No es en verdad pequeña y salvaré mi vida. Estaba pidiendo que se salvara esa ciudad, pero no por la ciudad. Aquí hay un contraste entre la intercesión de Abraham y la intercesión de Lot, porque Abraham está pensando en la gente, Lot está pensando en la ciudad por él. El egoísmo que se había manifestado desde el principio cuando sus pastores se separaron de Abraham, no ha cambiado. Lot
lastimosamente. Qué Y terrible. todo esto lo mete en un lío muy grande que finalmente las hijas de él llegan a una conclusión muy mala, aunque después que Sodoma y Gomorra fue destruida, finalmente Lot va al lugar donde Dios le había dicho. Sí. Al final Dios siempre sabe que es lo mejor para nosotros, aunque nos cueste reconocerlo. Pero al final las dos hijas de Lot habitaron en una cueva con su padre y dijeron lo siguiente, en el versículo número 31. Notemos el versículo 31 y el versículo 32. Bueno, dice así en la palabra de Dios. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra que se una a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Qué tremendo. Muy bien. Aquí notamos que las hijas de Lot finalmente van y lo que ya Lot había presagiado de ellas, Sí. allá antes de que Sodoma fuera destruida, ahora se cumple. Ellas llegan al punto de tener una pareja, por decirlo de esa manera, pero es una forma ilegal, no era la forma correcta de tener una pareja porque era pues su propio padre. Pero noten cómo ellas están pensando. Sí. Ellas están diciendo, bueno, ¿por qué tenemos que estar con nuestro padre? Dicen, no yo. queda hombre en la tierra que se una a nosotras. O sea, esto no se refiere que se habían muerto todos los habitantes de la tierra, no, se refiere de pariente. Pero ahí estaba toda la familia de Abraham. Sí. Abraham no se había muerto, pero ellas piensan, no hay nadie más, no hay nadie más con quien nosotros podamos estar conforme a la costumbre de toda la tierra, o sea, que sea de nuestro pariente como nosotros. O sea, ellas no están pensando en la diferencia, en otro tipo de personas, sino que se enfocan en alguien que sea igual que ellas. Y sabe que ese es un pensamiento que lo habían aprendido de Sodoma, que es un pensamiento en el cual se basan las relaciones homosexuales. Es que no aceptan las diferencias, sino que ellos simplemente pues se van tras lo que es igual. Wow. Ahí vemos que ese es el pensamiento y está muy relacionado con la sexualidad. Sabemos el gran costo que eso tuvo para esta familia. Tuvieron 2 hijos, ellas le ponen el nombre y esa no era la costumbre en ese tiempo, el nombre se lo ponían los padres, emborrachan a su propio hijo, siempre la gente que... Padre, sí. a su propio padre, perdón, siempre la gente que vive una vida licenciosa, usan drogas, usan esto, ¿por qué? Para no estar consciente, para acallar allá, tratar de pasar pues las situaciones que están viviendo. Todo esto sucede lastimosamente en la historia de Lot, que también ha tomado bastante tiempo. De los capítulos de Génesis ha tomado pues, se le ha dado bastante espacio, preponderancia, pero es al final para contrastar Abraham y Lot. ¿Por qué Dios escogió a Abraham y por qué le había dicho vete de tu parentela? Ahí vemos que Dios, cuando hace algo, no es un Dios arbitrario. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe la razón. Y bueno, hablando de este contraste, volvemos ahora en este repaso que estamos haciendo al carácter de Abraham, porque aquí nos presenta algo revolucionario, lo que estuvimos estudiando hace algunos días en la intercesión que hace Abraham. Y en la lección del día viernes se nos presenta el autor Hassel, no sé cómo se pronunciará, pastor, pero él tiene una cita que me pareció impresionante y quisiera que usted la comentara, porque dice, de una manera extremadamente revolucionaria, el antiguo pensamiento colectivo que castigaba al miembro inocente por complicidad se ha traspuesto a algo nuevo. La presencia de un remanente de justos podría tener una función protectora para el conjunto. Por amor al remanente justo, Yahvé en su justicia perdonará a la ciudad impía. Esta noción se expande ampliamente en la declaración profética del siervo de Yahvé que obra la salvación por muchos. Pastor,
Quizá en primer lugar, aunque como lo destaca la cita, debemos pensar en Jesús, que él que es el inocente nos da la salvación, pero ¿qué papel juega el remanente? Porque se introduce esta palabra acá, el remanente en la historia que estamos viviendo hoy, que estamos llegando al final del tiempo. Muy bien, yo creo que esta declaración es extraordinaria, sí, es revolucionaria. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, y es un dicho que yo mencioné, que el dicho popular es pagan justos por pecadores. O sea que en otras palabras, es lo que pasa a veces en una guerra. No, yo tengo un objetivo, alguien, un dirigente de una nación, pero no importa si para llegar hasta él tienen que morir otras personas que no tienen nada que ver, pero se justifica. Al final pagan justos por pecadores. Pero ese no es el concepto de Dios, no, ese no es el concepto de Dios, sino que más bien el concepto de Dios es al revés, pecadores son librados por los justos. Amén. Notemos esto, qué interesante. En el concepto de Dios no tienen que pagar los justos por pecadores, no, en el concepto de Dios es el pecador se salva por el justo. Wow. Y notemos esto, mis amigos, es algo tan poderoso que voy a expresarlo en este momento. Muchos se burlan a veces de los cristianos en la sociedad sin saber que viven a causa de ellos. Amén. El Amén. Burlista, el impío, el pecador, el que no cree en Dios está vivo porque todavía están los justos en la tierra. Amén. Todavía están los justos en la tierra. Entonces es algo bien tremendo. Pero esto todavía tiene un alcance más amplio, como termina esta cita. Y dice, esta noción se expande cuando vemos que al final el justo que es Jesús da su vida por los pecadores. Amén. Y eso es lo que tenemos ahí. El siervo de Yahvé, o sea, que es Jesús, obra la salvación por muchos. Al final, aunque Dios no desea que el justo pague por el pecador, pero hizo una excepción con él mismo, con su Hijo, cuando dio su vida por nosotros, y esto es maravilloso. Es maravilloso porque nos dice a nosotros qué amor tan grande tiene Dios. Pero, pastor, no debemos caer en el error de creer que el amor de Dios inhibe su sentido de rectitud y justicia, porque algunos argumentan en contra de un Dios que ejecuta juicios. Es más, bueno, lo tenemos en la historia con un tal Marción que creía que el Antiguo Testamento todo debía ser borrado porque ahí Dios solamente era un Dios castigador, y algunos se han quedado con esa idea. De alguna manera tienen que salvarse todo el mundo porque Dios es amor. Ahora, pastor, ¿cómo podemos equilibrar esto y reconocer tanto el amor de Dios, que el justo salva a los pecadores, que somos nosotros, con el hecho de que Dios finalmente va a ejecutar su juicio? Muy bien, creo que la respuesta está dada y es lo siguiente. Por supuesto, Dios ha querido salvar a todos, pero no todos se van a salvar. La intención de Dios, el alcance de la salvación es universal, pero no confundamos eso con el universalismo, que dice, bueno, al final Dios va a pasar a todos. Y habíamos puesto una comparación en lecciones muy anteriores de un maestro bueno en clase, que al final le dice a todos los estudiantes, todos tienen 10. Wow. No importa si pasó el examen, si no pasó, si hizo la tarea, no la hizo, si vino a clase, todos tienen 10. Y algunos piensan, bueno, Dios será ese profesor bueno que al final le va a poner 10 a todos. Pero el que se esforzó, pues dice, yo hubiera sabido esto, pues no hubiera estudiado. Claro. Tanto que me perdí de andar en otras cosas por estudiar. Bueno, ahora no, eso no va a pasar con Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios es un Dios justo y Dios ya cumplió ese juicio eterno. ¿En dónde? En Jesús. De hecho, el Nuevo Testamento nos dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo del juicio, de ese juicio eterno. ¿Por qué? Bueno, aquí no voy a mencionar lo que pensaba en relación con eso, porque es entrar en otro tema, no vamos a tener el tiempo de extendernos, pero también eso significa ahora para nosotros lo siguiente: si yo no acepto que ya Jesús cargó el pecado por mí, finalmente yo quedo excluido de la salvación y de la gracia de Dios, y en ese sentido pues
el pecador tiene que recibir en sí mismo las consecuencias. Recordemos, es cierto, Dios no quiere que nadie perezca, pero para que nadie perezca debe creer y aceptar el sacrificio de su único Hijo. Amén. Si no cree y no acepta, entonces lastimosamente, pues el pecador tiene que pagar la consecuencia del pecado. Amén. Bueno, agradecemos la aclaración, pastor, porque siempre es bueno hacer estas aclaraciones porque a veces se pueden ir a extremos, ¿no? Y queremos, pastor, que nos ayude a orar para que podamos tener la actitud de Abraham. Eso es lo que hemos aprendido. Sí, a veces Abraham falló, nos dimos cuenta esta semana, pero en su relación con Dios fue creciendo paso a paso, Amén. hasta que desarrolló una confianza tal que le permitía gozarse en el Señor. Lo que ustedes hablaban sobre la risa en esta semana, que no debemos verlo como algo negativo, ¿no? Amén. Y de paso, que le permitía también a Dios reír, Claro. porque el nombre de Isaac en esta historia está homologado, así como el nombre de Ismael significa Dios oyó, el nombre de Isaac significa Dios ríe. También por la manera como está relatada, construida la historia. Es que también, ok, se rió Abraham, se rió Sara, se rió Dios, se rió Dios. ¿Y por qué enfatizo esto? Me gustó mucho lo que decía la lección. Muchos ven a Dios como un Dios serio, la religión, hasta que la risa es mala, no hay regocijo en la presencia del Señor. Tengamos cuidado, no confundamos, porque en realidad, como dice el salmista, en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estas grandes y lindas lecciones que hemos recibido esta semana. Te damos gracias porque nos muestras caracteres diferentes que hay, dos caminos, dos modos de vivir, el de Abraham y el de Lot, el de Melquisedec y el del rey de Sodoma, el de las hijas de Lot, el de los visitantes celestiales. Nos muestra, Señor, el de la esposa de Lot, y cada uno va recibiendo al final la cosecha de su elección. Ayúdanos para tener caracteres generosos, para ser, Señor, también amables con las personas, para ser interesados en la salvación de las personas. Queremos ser como nuestro Padre Abraham, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.